Que Dios le continúe bendiciendo, mi amado, mi amada, nuevamente su hermana y amiga en este momento deseando ricas y abundantes bendiciones de lo alto. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por permitirme nuevamente poder hacer esta grabación. Les cuento que aquí ha estado muy lluvioso, por lo tanto he intentado, pero el clima no ha estado apropiado como para hacer una grabación. Pero bueno, vamos a tratar de hacer esta grabación, este videito, y traerle un consejo sabio de la palabra. No una conversación cualquiera, sino un consejo de la palabra. Así que, primero que todo, vamos a darle gracias al Señor y poner este tiempo en manos de Dios. Amado mi Rey, muchas gracias, precioso Espíritu Santo, Papito bello, hermoso, mi Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, gracias. Gracias por esta oportunidad, por este momento. Gracias por tu palabra, Señor, que siempre está aconsejando, oh Dios mío, a tu iglesia, a tu pueblo en esta tierra. Señor, siempre en tu palabra nosotros encontramos ese consejo sabio que nos va a ayudar si nosotros ponemos de parte nuestra, si nosotros recibimos de parte suya, Señor, ese consejo de la palabra. Por lo tanto, yo le pido, Espíritu Santo de Dios, guía mis palabras. Toma todo control, por favor, Espíritu Santo, de mis emociones, de mis palabras. Llena el ambiente, que sea usted, amado mío. También te ruego, Espíritu Santo, por mi amado oyente, por mi amada que está ahí detrás de la pantalla. Oh Dios mío, mira la condición en la que él o ella se encuentran, Señor. Mira, oh Padre bendito, que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de su alma. Que tu palabra pueda traer, Señor, esa luz, ese entendimiento pueda venir a ella, a él, oh Espíritu Santo, a través tuyo, de lo que Dios le está hablando en esta hora a través de la palabra, de lo que Dios le va a hablar, de lo que Dios quiere que él y ella hagan. En el nombre de Jesús, Padre, muchas gracias por esta oportunidad de poder nuevamente ser ese canal, ser ese transmisor de tu santa y poderosa palabra. Toda honra y toda gloria solamente sean para ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo voy a estar compartiéndole una pequeña porción de la palabra, mi amado, mi amada, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 10. Escuche lo que dice la palabra. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo nos enseñó que Dios es luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anuncio. Si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Pero si vivimos en luz, así como Dios vive en luz, nos mantendremos unidos como hermanos y Dios permanecerá en nosotros. Y Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios parezca un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado. Si decimos que somos hijos de Dios, andamos en luz.
si decimos que somos hijos de Dios, andamos en luz. Amados míos, la palabra de Dios nunca se equivoca. La palabra de Dios nunca nos va a decir algo que no es real, algo que no es efectivo. El consejo que nos da la palabra es lo más acertado, lo más seguro, lo más efectivo que usted o yo podemos recibir, definitivamente. Nos dice la palabra del Señor acá, si decimos que somos amigos de Dios, pero al mismo tiempo vivimos pecando, dice que somos mentirosos. En una grabación, un día yo les compartía una palabra un poco similar a esta. La palabra siempre va como en una cadena, son como eslabones, que nos llevan a un mismo punto. Por lo tanto, a usted le puede parecer como que posiblemente es la misma palabra que compartí en un video anterior, aunque no es el mismo libro, no es la misma porción de la palabra, pero como le digo, es un eslabón más que nos aconseja a vivir en santidad. Vivir en luz es vivir en santidad. Vivir en oscuridad es vivir en el pecado, vivir totalmente ajeno a la voluntad de Dios, vivir en oscuridad. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros realmente somos hijos de Dios, nos decimos, dice esta versión, ser amigos de Dios, nos decimos ser amigos de Dios, no podemos vivir en oscuridad, es decir, no podemos vivir pecando. Y yo les compartía en otro video que no es lo mismo vivir pecando o practicar el pecado que usted poder tener una falla, una caída en algún momento. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, vivir en oscuridad, según la palabra acá nos habla, vivir en oscuridad, dice que aquel que dice que es, vamos a decir que es hijo de Dios. Alguien puede decir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, pero vive practicando el pecado. No importa cuál sea ese pecado, nosotros hemos aprendido a enumerar, a ponerle valor a los pecados. Algunos son pecaditos chiquititos, pero otros son pecadotes grandes, pero delante de Dios pecado es pecado. No hay pecaditos chiquititos, sino que todo es pecado. Todo lo malo, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, es pecado. Dice que no puede haber un hijo o una hija de Dios que se mantenga practicando el pecado. No puede ser. Es decir, que si tal persona dice ser hijo o hija de Dios, pero se mantiene practicando el pecado, se está engañando a sí mismo. No es un hijo de Dios, no anda en luz, no tiene la evidencia de que sea una hija o un hijo de Dios. Y yo no lo estoy diciendo, lo dice la palabra, amados. A pocos predicadores, a pocos maestros les gusta hablar del pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces la enseñanza o la exhortación o la reflexión acerca del pecado a muchos les incomoda, a muchos no les gusta escuchar que se les hable de prohibición al pecado, de que Dios nos prohíbe mantenernos en pecado, cual sea el pecado. Entonces, hay muchos predicadores, muchos maestros que mejor hablan de otros temas que sean más complacientes, más livianos, menos molestos al ser humano. Pero no es precisamente ese el propósito de Dios. Si algo Dios desea en esta vida es que nosotros entendamos que para que nosotros realmente tengamos una evidencia de que somos hijos e hijas de Dios, nosotros tenemos que caminar en santidad. Nosotros tenemos que darnos a la tarea de
vivir autoevaluándonos, autoexaminándonos a nosotros mismos y dándonos a la tarea de que nosotros tenemos que ir en un proceso de avance, de avance, de avance hacia la santidad, hacia irnos pareciendo cada día más a ese varón perfecto. Habla la palabra de Dios que nosotros, como hijos de Dios, debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Y sabemos que el varón perfecto es Cristo. Y no hay absolutamente nadie que sea perfecto en esta tierra. No existe. Pero sí tenemos la responsabilidad de que nosotros como hijos de Dios tenemos que esforzarnos cada día por ir dejando el pecado a un lado de nuestra vida, es decir, sacando el pecado de nuestro día a día. Dice la palabra de Dios acá en este capítulo 1 de Primera de Juan, el versículo 9 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Eso dice el 8, pero dice el 9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Un punto muy importante en esta enseñanza, amados míos y amadas. Importante que nosotros le confesemos a Dios ese pecado, esa falla que usted ha cometido, esa falla que yo he cometido, confesársela a Dios. Dios todo lo sabe. Dice la palabra de Dios que desde antes que esté la palabra o desde antes que esté el pensamiento, digo yo, en nuestra mente, en nuestra boca la palabra, ya Dios lo sabía. Eso lo dice la palabra. Ya Dios conocía. Ya Dios se daba cuenta de lo que usted iba a pensar, de lo que usted iba a decir, de lo que usted iba a hacer. Ya Dios lo sabía. Pero también nos enseña la palabra que Dios quiere que nosotros le confesemos nuestros pecados. Le confesemos nuestras faltas. Aquel que no confiesa su pecado a Dios, aquel que dice, bueno, no, yo la verdad que voy a tratar de no seguirlo haciendo, pero yo creo que no hace falta decírselo a Dios, así expresarle detalladamente lo que hice. De por sí Él lo sabe, no hace falta. Lo que voy a hacer es tratar de remediarlo con hacer cosas buenas. Esta persona está tratando de encubrir su pecado, de taparlo. Es como si nosotros tuviéramos una mancha en nuestro vestido, en nuestra camisa. Pero entonces, antes de ir y limpiar aquella mancha, lo que hacemos es que, le ponemos una cobertura ahí encima. Le ponemos otra prenda encima o le ponemos un gafetito ahí con nuestro nombre para disimularle aquello. ¿Se fue la mancha? No, no se fue. No se fue. Ahí está, solamente que está tapada. Lo mismo es cuando nosotros cometemos un pecado y sabemos que la palabra de Dios nos dice, el que confiesa el pecado, el que lo confiesa, Dios es justo, Dios es santo, Dios le va a perdonar, Dios le va a limpiar a través de la sangre de Cristo Jesús y le va a limpiar de todo pecado, de toda maldad. Pero si lo confesamos. Así que mi amado, mi amada, el consejo de la palabra en esta hora es, en esta mañana que usted me escucha, o en esta tarde, o en esta noche, en el momento en que usted está escuchando. Recuerde que si usted dice ser hija, ser hijo de Dios, usted mismo y los demás tienen que ver la evidencia de santidad, de que usted ya no está practicando el pecado. Y usted dirá, bueno, pero es que no, yo no practico el pecado. Yo antes era una impía, yo antes era un impío, yo antes hacía y deshacía, pero ahora ya no. Ok, muy bien, excelente. Pero tenemos que
darnos a la tarea, tenemos que ir en un proceso en el cual no podemos parar ni nos podemos descuidar, mi amado, mi amada. No nos podemos descuidar. ¿Por qué? Porque está ahí latente, está ahí cerquita aquel que es nuestro enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, que vive viendo a ver, que vive vigilando, que anda como león rugiente, dice la palabra, vigilando a ver quién se descuida para de una u otra forma traerle aquello, ponerle aquella tentación de aquello que antes en su vida pasada le gustaba hacer, de aquel pecado que practicaba. Y bueno, ¿qué es un practicante? Les decía, no es lo mismo el que practica el pecado o el que peca allá esporádicamente en un momento, vino una tentación, vino una prueba y falló. Le dolió, se arrepintió, le pidió perdón a Dios y se alejó de aquello. No es lo mismo a un practicante. Y vamos a poner un ejemplo. En la mayoría de países sabemos lo que es el fútbol. No podemos decir que una persona es un futbolista, que un varón es un futbolista, porque allá en algún momento pasó por un patio o por una plaza y vio una bola y le dio una patada. No podemos decir que esa persona es un futbolista, para nada. Simplemente pateó la bola, la pateó, pero ya, no lo volvió a hacer. ¿Qué es un practicante? Aquel futbolista que se entrena, que practica, que está a diario haciendo aquello. Es un practicante, es una persona que se ejercita en aquella práctica, llámese fútbol, llámese natación, hablando por ejemplo de lo que son los deportes, o cual sea el deporte que practica, es un practicante. O aquella persona que vive practicando su voz porque es un cantante. No podemos decir que nosotros porque cantemos esporádicamente es que somos cantantes. Entonces dice la palabra de Dios que el que practica el pecado no es hijo de Dios, no anda en luz, por lo contrario, anda en oscuridad. ¿Por qué? Y bueno, ¿cuál sería esa práctica? Esa práctica puede ser acá. Pueden ser pecados que no son notorios al ojo humano, aunque sí al ojo de Dios. Y también de una u otra forma, por decir palabras, al ojo de Satanás, del enemigo. Pensamientos que estén ahí a diario, que no son agradables a Dios. Eso es una práctica de pecado. Es una persona que vive practicando el pecado, que a diario su mente está llena de pensamientos, cuales sean los pensamientos, o que a diario aquella persona está con actitudes pecaminosas que no son agradables a Dios. Eso es una persona practicante de pecado. Por lo tanto, en el nombre de Jesús en esta hora yo le digo, mi amado, mi amada, examínate a ti mismo. No precisamente nadie tiene que examinarte, no tiene que examinarte tu pastor, tu pastora, tu esposo, tu esposa. Tú mismo examínate. Que hay uno que ya te ha estado examinando, que es Dios, quien todo lo ve. Pero examínate tú mismo, porque se nos ha dado ese libre albedrío, que es ese derecho de tomar decisión yo personalmente. Yo decido apartarme del pecado. Yo decido pelear contra la concupiscencia que pueda haber en mi vida. Yo decido levantarme y obedecer a la voz de Dios a través de su palabra. Yo decido ponerle un alto a aquella práctica, sea mental, aquella práctica sea en el ámbito cual sea una práctica totalmente visible ante los ojos de los demás, o sea una práctica secreta que solamente tú te estás dando cuenta de lo malo que estás haciendo. Hoy Dios te dice: levántate, toma de mi fuerza, recibe mi fortaleza si tú me confiesas tus pecados,
Si tú me confiesas lo que has estado viviendo, lo que has estado haciendo, y me lo confiesas y me dices que renuncias a eso, que no quieres vivir más en ese estilo de vida, dice la palabra que Él trae perdón. Yo diría que Él trae liberación. Que Él trae esa liberación, Él trae esa fortaleza a nuestras vidas para que nosotros podamos resistir cuando viene la tentación, cuando viene aquel dardo del enemigo para quererte hacer tropezar nuevamente en aquello, para quererte hacer volver a aquella práctica, cual sea la práctica que has tenido. El Señor nos da la fortaleza para resistir y para decir no. Yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo a hacer lo mismo. Yo he decidido ser una hija, ser un hijo de Dios. Yo he decidido honrar a Dios. Yo he decidido vivir una vida santa porque dice que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que sin santidad no hay salvación. La salvación se nos ofrece, se nos da. Pero nosotros la recibimos si voluntariamente nosotros decidimos ser santos, apartarnos del pecado. Porque si no ese regalo no te va a servir, no se va a activar, no va a ser realmente efectivo para la persona que decida seguir viviendo, supuestamente haber tomado el regalo de la salvación que es Cristo, pero seguir viviendo su vida a medias, haciendo ciertas cosas que agradan a Dios, pero teniendo ciertas prácticas que no agradan a Dios. Dios dice todo o nada. O le entregamos todo nuestro ser, rendimos todo nuestro ser delante de Él en obediencia, para vivir cada día luchando contra nosotros mismos, luchando contra la carne. Hemos visto, como veíamos allá en Gálatas 5, el fruto del Espíritu y las obras de la carne, la práctica de la carne. Dice la palabra de Dios que la carne está viciada al pecado. Usted ha visto cuando una persona está metida en un vicio, llámese drogas, llámese como se llame ese vicio, llámese pornografía, algo que hoy por hoy afecta mucho, algo que hoy por hoy el enemigo ha introducido a incluso en siervos de Dios. Pero que el Señor hoy nos dice a través de su palabra: confiésame tu pecado, apártate de él y yo te voy a limpiar a través de la sangre de Cristo. Te voy a limpiar, te voy a perdonar. Yo digo, te voy a levantar. El Señor, a través de sus fuerzas, te va a levantar de ese punto, de ese lugar donde has estado por mucho tiempo. Quizá ya cómodamente pensando que como no pasa nada, como no ocurre nada con tu vida, así como estremecedor, como peligroso. Hay quienes, porque ven que no les pasa lo que le pasó a Ananías y a Zafira, que cometieron pecado de mentira, de engaño, de querer engañar a los discípulos, de querer engañar, le dijo Pedro, al Espíritu Santo, y murieron inmediatamente. Hay muchos hoy por hoy que como ven que eso no les pasa, creen que ya Dios se ha vuelto alcahuete y que pueden estar supuestamente viviendo una vida de apariencia de hijo, de hija de Dios, y teniendo una práctica pecaminosa, pero como no les pasa nada, están bien, no hay ningún problema, que la misericordia y el amor de Dios se ha extendido tanto que ya Dios ni ve eso. No te equivoques, mi amado, mi amada, no te equivoques. Tarde que temprano, las consecuencias llegan. Por eso, hoy el consejo de la palabra del Señor es: confiésame el pecado. Si dices que eres hija mía, si dices que eres hijo mío, es lo que Dios te dice a través de la palabra. Pero estás caminando en oscuridad. Caminar en oscuridad es andar en pecado. Confiésamelo, apártate de él y yo te voy a limpiar, yo te voy a perdonar, dice el Señor, yo te voy a levantar, yo te voy a restaurar. Vas a ver
realmente mi gloria en tu vida. Vas a ver realmente mi poder, mi amor manifestado en tu vida, en tus negocios, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida económica, en todas las áreas, amados míos. Porque cuando nosotros nos confesamos ante el Señor y tomamos la determinación de obedecerlo a Él, que es el que nos manda que nosotros vivamos en santidad, vemos realmente ese papito Dios, ese Señor y Salvador nuestro, ese amigo Espíritu Santo, hacer un cambio en nuestras vidas. Así que mi amado, mi amada, yo termino diciéndote en el nombre de Jesús, recibe el consejo de la palabra, apropiate de ella, que eres tú quien ganas, eres tú quien recibe recompensa, soy yo quien recibo recompensa, soy yo quien gano, soy yo quien soy bendecida, eres tú quien eres bendecido, cuando nosotros determinamos obedecer al consejo de la palabra de Dios. Maravilloso, amado mío. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo sé, estoy sumamente segura, Señor, que esta palabra, Dios mío, va a penetrar hasta lo más profundo del alma, de los pensamientos, del corazón de mi amado, de mi amada, Señor. Y ellos, oh Dios mío, que reconocen y que dicen, sí, ha habido ahí en mí algo que todavía no he logrado despojarme de ello, pero hoy yo decido, hoy yo determino obedecer al consejo de la palabra que tú me das, mi Dios, a través de este canal, a través de esta sierva tuya. Oh Dios mío, yo declaro, Señor, que ellos, los que se apropian de tu palabra, del consejo de tu palabra, Señor, verán tu gloria, Dios mío, verán un cambio en sus vidas, Señor, verán, oh Dios mío, algo maravilloso que anhelaban ver, pero que no habían podido lograr, oh Dios del cielo, ver que se realizara en sus vidas. Yo declaro, Señor, que el favor tuyo, la gracia tuya, Señor, vendrá, Señor, a impactar sus vidas, vendrá a renovar las fuerzas en sus vidas, vendrá, Señor, a despertar aquello que estaba adormecido, vendrá a traer vida a aquello que estaba ahí como agonizando en ellos, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, porque cuando nosotros determinamos obedecerte, papito Dios, obedecer a tu palabra, Señor, hay grande bendición, Señor, de parte suya para nosotros. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo desato, Señor, toda clase de bendiciones sobre mi amado y mi amada que se apropia de la palabra y que dice, Señor, yo te confieso mis faltas y yo me levanto en el nombre de Jesús a vivir en luz, a vivir en santidad para tu gloria y para mi bendición. Muchas gracias, Señor. Bendíceles más y más en todas sus necesidades, Padre. Suple con amor y con misericordia, Señor, como tú lo sabes hacer. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amados míos, es hermoso saber que es la palabra de Dios, que es el consejo de Dios, que habla nuestras vidas y que vale la pena obedecer, porque realmente hay solución, hay bendición a través de la obediencia. Que Dios te continúe bendiciendo, mi amado, mi amada, en el nombre de Jesús. Ese es mi deseo.